y mañana vamos a proyectar una película, Comandante Arián, que es de las milicianas combatientes. No nos vamos a entender mucho, porque realmente lo que tiene que hablar es a mí, contando la situación que hay. Sí, comentaros que no se cobra entrada, se cobra salida. Bueno, se cobra voluntariamente. Sí, pero sí que hay una caja de apoyo a los actos que estamos haciendo. Básicamente van a ser a la productora y a los gastos que cubren, pero es voluntario, no es solidario. Di la verdad, Carmen Escali. Cuidado, va, como que yo algo... Sí, bueno, a ver, yo creo que esa charla es especialmente interesante porque, bueno, Amina es natural de Kurdistán sirio y ahora mismo está viviendo en Barcelona, entonces aquí hemos tenido otras charlas que a lo mejor la gente española que está una temporada ahí, pero que Amina sabe todo el proyecto, sabe todo el proceso, pues ha estado, bueno, sus familias de niños ahí, también tuvo un problema, bueno, con el tema de nacionalidad que no me enseñó a explicar a ella, creo que era Zapatio, ¿no? Si me equivoco, que no te reconocía en ningún país, pero claro, Kurdistán, la zona de Rojava, no es reconocida en Siria. Entonces se encuentra en una situación de que no es ni Siria, ni española, ni ningún país, no es esa partida de todo. Entonces, bueno, pues creo que es un enfoque distinto de otras charlas que hemos hecho y bueno, creo que ha sido muy interesante. Y bueno, y luego lo que decíamos del dinero, por supuesto que voluntarios, pues faltaba más y simplemente eso, que aquí todas las charlas, bueno, por supuesto que todas las charlas son ponentes completamente gratuitos, pues sí que hay unos desplazamientos, que hay unos costes. Y si se colabora, pues podemos hacer más actividades y si no hacemos menos, simplemente. Porque lógicamente el dinero no es infinito, no puede nada más. Y bueno, y ya os dejo. Bueno, muchas gracias, Amina. Hola y buenas tardes, noches. Gracias por la oportunidad y gracias por la invitación también. Es mi primera vez aquí en Galicia y estoy la verdad muy agradecida por darme esta oportunidad de acercarme más a la gente y poder hablar un poco de Kurdistán. Pero primero debo decir que yo no represento ningún partido político, ni formo parte de ninguna organización, simplemente llegué a Rojava el 9 de octubre, justo empezó el ataque militar turco y yo he ido de visita para ver familiares ahí, para ver mi casa, mi ciudad y recuperar un poco de mis recuerdos, pero me pilló la guerra y las vacaciones se convirtieron en corresponsalía de guerra, desgraciadamente. Así que empecé informando sobre todo lo que pasaba y al llegar a Barcelona el 20 de noviembre vi que en las 3 últimas semanas no se había informado casi del tema en los medios y bueno, en Twitter ya empecé poniendo un tweet de que estoy dispuesta a hablar con todos los medios de comunicación para que el tema vuelva a ser otra vez de actualidad y enfocar un poco más sobre la realidad de las personas civiles desplazadas y el sufrimiento de la gente ahí. Voy a hablar un poquito. Yo nunca hablo de un solo partido político, no solo hablo del PKK y del Confederalismo Democrático, sino me gusta que la gente sepa más de Kurdistán, de los kurdos, de los diferentes partidos políticos, de los diferentes proyectos políticos y de las también diferentes revoluciones en el Kurdistán durante la historia moderna, después de la Primera Guerra Mundial, y acabaré hablando de el ataque militar y sus consecuencias en Rojava y en la gente. Pues, ¿qué pasa en el Kurdistán? Ese también fue el título de una conferencia en la Universidad de Girona hace 2 días. Empezando primero, ¿qué es el Kurdistán, no? Porque siempre cuando digo soy kurda, me relaciona a la gente ¿y de dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Y qué es ser kurdo? Empiezo a explicar la realidad del pueblo kurdo o qué es el Kurdistán.
El Kurdistán pues, es un espacio físico que millones de kurdos reclamamos, pedimos, como un estado propio, pero aparte de kurdos, también en aquella zona viven minorías étnicas como árabes, turcmanos y también de diferentes religiones, la mayoría musulmana, también hay cristianos, armenios, asirios y yeziditas. El Kurdistán pues es un territorio que queda en una zona estratégica en el mundo, en el Oriente Medio, estratégica y también en una zona, bueno, de las zonas más difíciles políticamente, porque cada potencia tiene sus intereses y sus alianzas en la zona. Pues como ven en el mapa, está repartido entre Turquía, Irak, Irán y Siria. Es una zona rica en petróleo que eso llama la atención de Estados Unidos, de Rusia, de Turquía, de Irán. Y también es un estado, es un territorio que a nadie le interesa que sea un país independiente, aunque durante la historia ha habido varios intentos de que esto se convierta en un estado para la gente que lo reclama. En cada zona del Kurdistán hay una capital sentimental, ya que no es una capital oficial. Por ejemplo, en el Kurdistán de Siria es la ciudad de Kamsu, mi ciudad, y en el Kurdistán de Turquía es Diyarbakır o Ahmed en kurdo. En el Kurdistán de Irak es Erbil o Hawler, y en el Kurdistán de Irán es la ciudad de Nihavand. ¿Y los kurdos quiénes son? Pues es un pueblo que ha sido reprimido casi durante toda su historia y ha estado en lucha, la mayoría de las veces una lucha armada. Después de que el Estado Islámico, Daesh, apareciera, el pueblo kurdo se ha vuelto a aparecer, ¿no? Aunque de un pueblo olvidado a un pueblo ya único aliado de la comunidad internacional y la coalición internacional en la lucha contra ese grupo terrorista. Claro, siempre utilizando a los kurdos para sus intereses y al final, cuando se acaba todo, pues dejarlos en manos de otro sistema dictatorial delante de uno de los ejércitos más potentes de la OTAN, que es el ejército turco. Pues después de la Primera Guerra Mundial, los ganadores o los aliados firmaron el acuerdo de Sèvres, Tratado de Sèvres, y en él pues mencionaron el Estado kurdo, pero desgraciadamente 3 años después, en 1923, justo con la fundación de la Turquía moderna, en el Tratado de Lausanne, que se firmó en el mismo año del 23, pues el punto donde hablaban antes del Estado kurdo desapareció y los kurdos se convirtieron en minorías en estos 4 países. El 43% quedó en Turquía, 31% en Irán, 18% en Irak y 6% en Siria. También hay una parte pequeña que es el 2% del territorio que quedó en manos de la antigua Unión Soviética. Pues a lo largo de la historia los kurdos, como he dicho, han ido, estaban revolucionando contra
contra estos 4 sistemas o estados, pidiendo sus derechos y una autonomía, que ya después de ver que la cosa del Gran Kurdistán independiente era imposible, porque ya a nadie le interesa un país nuevo, especialmente en una zona estratégica como Oriente Medio, pues estos derechos han ido bajando de un Estado independiente a una autonomía, de una autonomía, como ha pasado ahora en el Kurdistán sirio, a dejarlos vivir en paz, no tener derechos, solo simplemente poder vivir sin que sus hijos escuchen explosiones por la noche, sin tener que dejar la casa en cualquier momento y convertirse en desplazados. Cada parte del Kurdistán también tiene un nombre. El Kurdistán de Irak se llama Bashur, que es su situación respecto al gran mapa del Kurdistán y quiere decir el sur. Es la única parte que tiene es un estado autónomo, no independiente, sino autónomo, una autonomía. Está gobernado por 2 principales partidos, que es el Partido Democrático de Kurdistán, liderado por la familia de Barzani, y el Partido PUK, que es la Unión Patriótica de Kurdistán, liderado por la otra familia de Talabán. Desde la Primera Guerra Mundial hasta hoy, quizás la única familia o el único líder realmente, y la historia lo ha demostrado, que ha luchado también contra Irán, contra diferentes regímenes de Irak, fue Mustafa Barzani, que es el padre del expresidente de la región. Y él empezó a rebelarse contra el régimen del rey Faisal I de Irak en 1921 y empezó ya a crear el partido, el KDP, o el Partido Democrático del Kurdistán, y también tuvo sus soldados peshmergas, que quiere decir las personas que se enfrentan a la muerte en kurdo, y fueron rebelándose y luchando por un Estado independiente para poder controlar toda la zona del norte de Irak, que ya está ahora mismo en manos de los kurdos. Este señor durante muchos años tuvo que irse de exilio y se fue al Kurdistán de Irán en 1945-46. Ahí ayudó a otro kurdo, un jurista kurdo, en la creación de la primera república kurda, la República de Imabad, que hablaré de ella más adelante. Pero durante el régimen de Saddam Hussein, desgraciadamente compartimos el mismo apellido, en 1970, pues este señor permitió que Mustafa Barzani regresara al Kurdistán, y allí negociaron, el idioma kurdo se convirtió en un idioma cooficial en el país, y también dejó el control de la mayoría del norte del país en la mano de los kurdos. Pero esto no duró mucho. Meses, ya me escapan palabras en catalán. Meses después, pues Saddam Hussein empezó a bombardear las aldeas kurdas, empezó a atacar los kurdos, incluso con armas químicas, y también empezó la operación de Anfal. Obligó a miles y miles de kurdos a dejar su territorio, sus casas, sus ciudades, e irse al sur de Irak.
a la zona desértica. Luego, ahora mismo, de vez en cuando encuentran fosas comunes de ciudadanos civiles kurdos que fueron enterrados en aquella época. Y muchos tuvieron que huir a las montañas, pasando frío, calor y viviendo años en aquella parte. Pero cuando empezó la guerra de Irak y la invasión de los Estados Unidos en 2003 y con la caída del régimen de Saddam, pues Kurdistán de Irak se convirtió ya en una zona les dieron más autonomía y también fue reconocida en la Constitución de Irak. Desde entonces hasta ahora celebraron 2 referéndums de independencia, uno en 2004 si no me equivoco y uno en 2017, el 25 de septiembre, y los resultados fueron del 93 y 97% a favor de la independencia, pero las consecuencias del segundo referéndum fueron muy graves, la verdad. Ningún país reconoció el resultado y de nuevo sus aliados más íntimos, que son los Estados Unidos, los abandonaron. El gobierno kurdo perdió el control de ciudades importantísimas de Irak, como por ejemplo la ciudad de Kirkuk, que es pozo de petróleo, y la zona que estaba en disputa en Shindar, la zona sagrada de la minoría yazidí. Pero con el nuevo gobierno de Irak y también el nuevo gobierno kurdo de hace pocos meses, pues las cosas y la relación ha ido mejorando. No es la misma situación que antes del referéndum, pero poco a poco se está empezando a volver como antes. Este es el Kurdistán de Irak, y la de arriba, la línea lila, que no hay colores, es el Kurdistán de Irán. Pues también esta parte empieza la historia ya después de la Primera Guerra Mundial, desde 1918 hasta 1925. Líderes de familias y tribales kurdos se rebelaron contra el régimen central y el poder central, pero también todas estas revueltas y los intentos fueron derrotados y acabaron en masacres y genocidios. En 1941, el jurista kurdo Qazi Muhammad ha ido pidiendo la creación de una administración autónoma dirigida desde la ciudad de Mahabad, que es la capital de la parte de Irán. Al principio la Unión Soviética apoyaron la idea de la creación para debilitar el poder central o el poder del régimen iraní. También con la llegada de Mustafa Barzani al exilio en Irán con sus soldados, en 1946, este jurista kurdo anunció la creación de la República de Mahabad. De hecho, es el único momento en la historia donde una parte del Kurdistán fue independiente. Pero desgraciadamente la vida de esta república solo duró unos meses y el régimen de Teherán derrotó la revuelta y la autonomía y acabó ejecutando al señor Qazi Muhammad, que es un jurista kurdo. Luego llegaron partidos políticos, 1967, 1979, pero nunca llegaron a representar al pueblo kurdo en el parlamento iraní, ni hablar de los derechos de esta minoría. Luego, con los años, con la fundación del PKK en 1978,
Pues en 2004 se fundaron las guerrilleras Pijak, que es el brazo armado de PKK en Irán. Son un ejército armado del Partido Democrático del Kurdistán en la parte de Irán. Los kurdos de Turquía, un gran problema. Pues con la creación de la República Turca moderna en 1923, el señor Mustafa Kemal Atatürk, que es el padre de los turcos, según dicen ellos, pues todos los ciudadanos en la constitución decían, todos los ciudadanos de Turquía son turcos, no hay ningún idioma oficial que no sea el turco. Así empezando ya a reprimir todas las minorías y diciendo que ya no existen. Empezaron las revueltas, empezó con la de Sheikh Said o Jeque Said en 1925 a favor de un territorio independiente, pero también fue aplastada por Turquía. En 1927, en la revuelta de Agri, que es una montaña del Kurdistán turco, también fue reprimida, y luego la de Dersim en 1937, que también acabó en masacre del pueblo, la población kurda zaza. Con la nueva constitución de 1981, que aún está en vigor con una reforma del sistema presidencial, en las últimas elecciones. La represión disminuyó un poquito, ya diré ahora porque he dicho poquito. Y también, antes ya había fundado el PKK en 1978, que empezó la guerra y la lucha armada en 1984. Durante años, desde 1984 hasta ahora, esa lucha armada o este conflicto entre la guerrillera del PKK y el ejército turco cobró la vida de más de 40.000 civiles, kurdos y turcos, porque murieron de las dos partes. El partido, hubieron también partidos políticos que representaban el pueblo kurdo y llegaron a representarlos en la Asamblea Turca, en el Parlamento turco, pero desgraciadamente todos acabaron abandonando la política porque casi siempre vincularon los partidos políticos con el PKK, que es una organización terrorista para Turquía. El último partido, HDP, el Partido Democrático de los Pueblos, que superó la barrera electoral y entró al Parlamento turco con unos 11-12 diputados, creo. Y también en las elecciones locales ganaron unos 40-50 ayuntamientos, pero más de 40 ayuntamientos hoy mismo, hasta la fecha de hoy han sido intervenidos. Todos estos alcaldes elegidos democráticamente fueron cambiados por gobernadores elegidos por el gobierno turco. Y el Partido Democrático de los Pueblos, el HDP, más de 7 de sus diputados están detenidos desde el 2016 y sus copresidentes, Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, también, los dos están detenidos desde noviembre del 2006 y desgraciadamente aún sin juicio. Y los kurdos de Rojava o Kurdistán, Siria. Pues formamos, ya soy parte de ellos, formamos el 9% de la población en Siria. Somos unos 3 millones de personas. También en esta parte ha habido intentos de
revueltas como otras partes del Kurdistán, pero desgraciadamente el régimen basista del Assad, aunque quizás hay gente defendiendo el Assad últimamente, fue uno de los regímenes más dictatoriales en todos los que conozco, he leído sobre ellos. Los kurdos ahí no teníamos la nacionalidad que aquí entonces para llevar tu mascota contigo tiene papeles para poder viajar. Nosotros humanos, seres humanos, personas, no teníamos documentos en Siria, pasamos toda nuestra vida sin documentos, sin poder estudiar más del bachillerato, sin poder viajar, sin poder alojarnos en hoteles en el mismo país donde nacimos. Yo nací ahí, mis padres nacieron ahí, mis abuelos nacieron ahí, pero no teníamos la nacionalidad. Por ser kurdos, el gobierno sirio nos decía que sois refugiados, llegasteis de Turquía, aunque nacimos ahí, pero no nos reconocían. Y eso fue un paso en la operación de el cinturón árabe, como llamaban, en 1967. Quitaron la nacionalidad de muchas familias kurdas y los dejaron sin documentos. Y también empezó el proceso de arabizar la zona kurda, trayendo árabes de otras partes del país a la zona kurda. Y claro, como los kurdos no tenían papeles, pues no podías comprarte una casa, no podías tener nada, ni siquiera registrar un número de teléfono. Y antes los electrodomésticos se compraban por el DNI, como mucha gente no tenía, no podían comprarse cosas nuevas. Hasta esta cosa básica, los kurdos ahí no lo podíamos hacer. Y esto duró hasta el 2012, cuando empezó la guerra, ya para tenernos ahí quietos, pues dio la nacionalidad a los kurdos, un cambio para que los kurdos en la zona kurda no empiecen a rebelarse contra el régimen como otras partes de Siria. En 2004, yo aún vivía ahí, hubo una, ¿cómo se dice? Baralla en catalán, no sé si hay una discusión, pelea. Sí. Una pelea entre públicos de los dos equipos que jugaban, uno de mi zona, de mi ciudad, kurdos, y otro de la zona de Deir ez-Zor, que es de una ciudad de mayoría árabe. Ahí el régimen sirio o la policía no intervino en la pelea para separar los dos bandos, sino empezó a atacar a la población kurda, protegiendo, y hay vídeos que lo demuestran, la policía protegiendo al público árabe, que ellos estaban atacando a la población kurda y al público kurdo. En el mismo campo murieron más de 10 personas, 10 jóvenes kurdos, y el día siguiente ya hubo manifestaciones para pedir justicia y pedir derechos, y empezó esta ley, nosotros la llamamos la mini revolución. Las manifestaciones llegaron a otras partes de Siria, como por ejemplo Alepo, Damasco, a las zonas de mayoría kurda en estas dos ciudades importantes del país, pero desgraciadamente fueron reprimidas estas manifestaciones y el número de muertos llegó a 200 jóvenes kurdos todos. Los francotiradores tiraban directamente a la cabeza de los jóvenes, muchos murieron, muchos heridos, y fue también una masacre contra la población kurda. Desde entonces ya no había, de hecho el kurdo estaba totalmente prohibido ahí. En los colegios no podíamos hablar nuestro idioma.
en los sitios oficiales tampoco, solo en casa con la familia. Bueno, sí, nos llamaban Maktumí o extranjeros de la zona kurda. Pero todo cambió cuando empezó la guerra de Siria en 2011. En los primeros meses de la guerra, aunque el régimen sirio estaba atacando y reprimiendo la población, el ejército ya estaba atacando la población directamente, los civiles directamente. El régimen necesitaba soldados o más jóvenes para defenderse, para volver a controlar ciudades que estaba perdiendo, como por ejemplo partes importantes de la ciudad de Alepo y de Damasco, suburbios de Damasco. Retiró sus fuerzas del norte de Siria, de la zona kurda, abandonó todo el territorio de la frontera para poder combatir a los opositores en estas ciudades como Alepo y Damasco. Ahí los kurdos aprovecharon el vacío del poder y el partido con más fuerza ahí, el partido de la Unión Democrática, el PED, empezó ya a organizarse y controlar los diferentes sitios que estaban quedando vacíos de fuerzas. Fundaron las unidades de defensa del pueblo, las IFP, y las unidades de defensa de la mujer, las IFJ. Empezaron, los primeros años casi todos eran kurdos. Al principio no habían entre ellos gente de diferentes etnias, eran kurdos. Empezaron a luchar contra grupos yihadistas porque en 2012-13 aún no había el Estado Islámico. Luchaban contra el brazo de Qaeda en Siria, Frente del Nusra o Jabhat al-Nusra, que empezaba a controlar territorios y ciudades como por ejemplo la ciudad de Sarikani, que hace poco más de un mes está controlada por Turquía. Pues la lucha empezó contra este grupo y cuando Daesh o el Estado Islámico empezó a atacar la ciudad kurda de Kobani, pues jóvenes se organizaron y empezaron a defender la ciudad junto con la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Empezaron a recuperar la ciudad y después en 2016 se fundaron las Fuerzas Democráticas de Siria, de mayoría kurda, aunque entre ellos hay muchos jóvenes árabes, también hay cristianos y yazidíes. Empezaron a luchar contra el Estado Islámico y liberar los territorios y las ciudades que controlaban, como por ejemplo la ex capital del Estado Islámico, Raqqa, y la ciudad de Resor. Acabaron con el ISIS en marzo del 2019, en ese año. Yo estaba ahí, celebramos todos juntos el fin de ISIS. Todos pensábamos que ya la guerra se estaba acabando en este país. Ya podemos, de hecho ahí decidí volver pasar una temporada ahí, otra temporada en Cataluña, vivir entre estos dos sitios. Desgraciadamente empezó otra guerra más sucia, más salvaje, que está acabando con todo el proyecto de la revolución de Rojava, con todos los logros que las mujeres
y la sociedad civil kurda y árabe, cristiana y musulmana. Empezó con todo el proyecto, de hecho, un proyecto político ahora mismo está totalmente abandonado. Hablamos de un sistema basado en el rol de la mujer, en un sistema basado en una copresidencia que no ha pasado en ninguna parte del mundo. No he visto en ningún otro sitio administraciones gobernadas por una mujer y un hombre. Solo pasaba en esta parte del mundo, rodeados ya de una sociedad reconocida históricamente por su conservadurismo, su machismo y rol que todos estábamos acostumbrados antes de que todo está controlado y estará controlado por los hombres. Pues con la creación de la Federación del Norte y del Este de Siria, todas las ciudades estaban controladas y gobernadas por, como he dicho antes, por una mujer y un hombre, no solo de los dos sexos, sino de etnias y religiones diferentes. Pero parece que Turquía no le gusta este proyecto político y no quiere que se contagien otras partes del Kurdistán, como por ejemplo en el Kurdistán turco. Empezó a atacar el cantón kurdo de Afrin, nada más el oeste del país. Empezó en enero, Rusia estaba... Patrullas rusas estaban en la zona, pero acabaron abandonando el territorio, dando luz verde a Erdogan para atacar, que atacó el día siguiente y controló la ciudad en poco menos de 3 meses. El 18 de marzo del 2018 controló Afrin y empezó el proceso de cambio demográfico. Más de 500,000 de kurdos y árabes, desplazados árabes que habían huido de otras partes de Siria y vivían en Afrin, huyeron otra vez, se fueron a Alepo o otras partes del país, o por ejemplo, han salido muchos, llegaron al Kurdistán de Irak, otros a Alemania. Más de 300,000 personas ahora viven en el campo de Shahba, que de vez en cuando Erdogan ataca, bombardea el campo. Hace unos 10 días atacó la ciudad de Tel Rifat. En el patio de una escuela mató a 8 niños y 2 ancianos, y la noticia no se vio en ningún medio de comunicación más que Twitter, que la publiqué yo y compañeros periodistas en Rojava. Desgraciadamente Erdogan empezó otra vez la operación militar, la que fue en el 9 de octubre. Bueno, yo había, como he dicho, preparando ya volverme a vivir allí y trabajar de periodista desde ahí, pero me pilló la guerra. Justo llegué a casa el 9 de octubre a las 3:30, 4 de la tarde. Dejé Rojava el 15 de mayo de este año, una zona tranquila, segura, una zona preciosa. Sí, en primavera es una zona preciosa, la verdad. Y una zona que estaba en construcción y una situación económica realmente avanzada. No parecía que el territorio de Rojava
a pocos kilómetros de Alepo o en el mismo territorio de Siria, que vive y lleva unos ya 9 años de guerra. Volví, vi estas imágenes de la ciudad de Croacia, que está a unos 30 kilómetros de Tamsio. Yo pensaba que es un incendio, porque no tenía ni idea estaba desconectada desde que salí del hotel de Erbil hasta la frontera y luego hasta mi ciudad, que son unos 6-7 horas de viaje en coche. Y luego llegué a casa, me conecté y vi que ya la operación militar había empezado y estos eran bombardeos, no incendios. Las primeras víctimas, aunque Erdogan decía que su principal objetivo era devolver a 3,5 millones de refugiados a la zona kurda o al país y no atacaba a los civiles, pero sí las primeras víctimas fueron niños. Primer muerto fue un niño de 6 años, murió en un bombardeo en un campo de desplazados. No pudieron llevarlo al hospital porque el ejército turco y los grupos yihadistas que apoya incluso atacaban las ambulancias. Dijo también que no atacaba las ciudades, sino atacaba bases militares. Fue mentira porque esta imagen la tomó un médico, mi primo. Estos 2 niños estaban jugando en la calle delante de casa, pero una bomba cayó encima, el niño murió en el instante. De hecho tengo la foto del niño ya sin corazón y todo el cuerpo destrozado, y la niña perdió su pierna. Mi primo dijo que cuando llegaron al hospital, claro, los 2 bañados en sangre, el niño ya había muerto y la niña le pedía por favor que salves a mi hermano, que yo estoy bien. La niña no supo que había perdido a su hermano hasta unos 15-20 días después, cuando la llevaron al Kurdistán de Irak para tratamiento. Y la segunda imagen es de otro niño vivo que fue quemado por el uso de armas químicas y gases fósforo blanco. De hecho, cuando lo llevaron al Kurdistán de Irak para tratamiento, y ahí vieron que no se puede hacer mucho para salvar su vida, al final lo llevaron a Francia. Ahí en Francia, para no hacer una investigación, para saber realmente qué había pasado con su piel, espías turcos intentaron secuestrarlo, pero desgraciadamente no pudieron. Pocos días después, ONU prohibió investigar el uso de armas químicas en el ataque de 9 de octubre. La primera noche del 9 de octubre la pasamos en la calle porque estaban bombardeando toda la zona de la frontera, donde viven más de 5 millones de personas en toda esta zona de Rojava y la frontera con Turquía. Bombardeaban ciudades diferentes, bombardeaban posiciones diferentes sin diferenciar entre civiles, militares, entre kurdos, árabes o entre cristianos o musulmanes. Los ataques, los lugares más afectados fueron la ciudad de Sarikandi, Tel Aviv,
que ahora están en manos de Turquía y sus grupos radicales, jihadistas radicales. La gente empezó a huir de los bombardeos pensando que sería una noche o dos o unas horas. Llevan 2 meses casi viviendo en colegios. No pudieron llevar nada de sus casas, porque cuando huyes de un bombardeo solo llevas a tus hijos y poco más. En poco más de 2 semanas, más de 300.000 personas huyeron de estas 2 ciudades. Pasaron las primeras noches, por suerte en octubre no hacía frío. Pasaron las primeras noches en calles o en campos de fútbol, que poco a poco la administración y también en las 2 primeras semanas todos los periodistas extranjeros y las organizaciones internacionales retiraron sus equipos de la zona por ser una zona de máximo peligro, dejando a todos estos civiles desplazados sin ningún tipo de ayuda. Y claro, la administración, con sus pocos recursos y en una situación tan de emergencia, poco puede ofrecer. El ataque empezó de repente el 6 de octubre. Trump decidió retirar las tropas. 8 de octubre por la noche hubo una llamada entre Trump y Erdogan. El 9 de octubre empezó el ataque. Fue así de repente. Los colegios no estaban preparados para acoger a tantas personas. Luego tras una semana ya empezaron a organizar los centros. Más de 5 familias viven en una aula y no son aulas grandes como mitad de esta sala. Y son colegios, no son ni siquiera campos de desplazados. La administración empezó ya a construir un campo que ahora mismo acoge a 2.000 personas, pero como ha llovido tanto la semana pasada ahí, el campo está totalmente inundado. Este es mi pueblo. Lo visité el tercer día del ataque. Está a unos 500 metros de la frontera. La verdad, hasta llegar ahí me arriesgué muchísimo porque ningún taxi, como no tengo coche ahí, pues los taxis tampoco iban. Fui con un coche militar blindado y la aviación turca sobrevolaba la zona. No quedaba ninguna persona en el pueblo, ni siquiera escuchaba los pájaros, ni habían gatos ni perros, nada. Parecía un pueblo salido de una guerra mundial. Y conozco la gente del pueblo, son personas civiles. La mitad del pueblo, los civiles del pueblo habían abandonado sus casas por la pobreza y por la situación económica después de 8 años de la guerra de Siria. Mi familia, uno de ellos. Y pocas personas que quedaban abandonaron el pueblo por los bombardeos. También en este pueblo vivían muchos desplazados de otras partes de Siria. Es uno de los colegios donde viven unas 49 familias. Más de 60 colegios están ocupados por los desplazados, que ahora con el invierno
imaginar la situación de esto. Y la revolución de Rojava estaba liderada por las mujeres, de hecho es la revolución feminista. La mujer tuvo un rol importantísimo en la lucha contra ISIS y en cambiar la mentalidad de la sociedad. De una mujer ama de casa, cuidando a los hijos, preparando la comida, planchando la ropa, a una mujer armada en la primera línea de frente, y esto cuesta mucho aceptarlo en una sociedad como la de aquella zona. Estos grupos radicales cometieron crímenes contra estas mujeres, sean combatientes o mujeres civiles o políticas como Habrin Khalaf, que ella era secretaria general del Partido Futuro de Siria Democrático. Si algún día podéis ver un vídeo suyo en YouTube, ella habla tiene un discurso no de una mujer kurda, sino de una activista de derechos humanos pidiendo libertad, democracia, paz para todos los pueblos de Siria, no solo para el pueblo kurdo. Los grupos apoyados por Ankara, ella estaba de viaje en la carretera M4, que es la principal del norte de Siria. Mataron a su conductor, su ayudante, y ella, llamándola puta y zorra, y una terrorista del PKK. La mataron con piedras y luego con 11 balas. Su madre en una entrevista dijo que no reconoció el rostro de su hija, porque después de cometer todos estos crímenes empezaron a pisar su cuerpo y deformarlo. De hecho, no acabaron solo así, sino grabaron toda la escena, todo el crimen, publicaron el vídeo en las redes sociales. Yo pensaba, cuando vi el vídeo, pensaba que a lo mejor viendo este vídeo ya la sociedad o el mundo reacciona, pero desgraciadamente no. Chicha Kobane es otra, de hecho ya no es kurda, es árabe. La detuvieron herida, no se sabe aún qué ha pasado con ella. Ella herida en la pierna, la ponían al suelo, más de 20 hombres estaban haciendo selfies con ella como si fuera un trofeo o un premio de un partido o una guerra. No, antes era de... Antes, ¿este al de antes? Sí. La diapositiva. Perdón. No, abajo. ¿Este? Arriba. O sea, antes de ese. Que no lo veo. ¿Está desconectado o algo? Aquí. No, pero no sale el ratón ahí. Ah. A ver, mira. ¿Ves? ¿Está aquí? Hola, Javi. Perdón, si me Mira, está aquí, no se ve. ahí se ve bien, lo que pasa es que Pero antes salía ahí y no salía aquí. Bueno, pues en el vídeo se ve ella cuando la detienen y cuando la llevan ella estaba en brazos de uno de ellos, llamándola también puta, zorra, miembro terrorista del PKK,
pidiendo su decapitación. Uno de ellos se llamaba, gritando Allahu Akbar, y llevarla adentro porque el jefe sabrá qué hacer con ella. 3-4 días después, esta combatiente apareció en una foto en un hospital en Turquía diciendo que ya recibe el tratamiento adecuado. ¿Cómo? Ay, Dios, otra vez, perdonad. Soy un desastre. Déjalo así. Sí, lo pongo. Mal ayudante. ¿Lo pongo? Pues la mayoría de estos, no sé llamarlos soldados, combatientes o grupos yihadistas, eran ex miembros del ISIS, y también hay vídeos y fotos de cuando estaban con ISIS, y son ellos mismos que se ven en este vídeo deteniendo a esta mujer. Bueno, con esta chica pasó lo mismo. También grabaron un vídeo, la mutilaron y empezaron a enviar pidiendo dinero a cambio de trozos de su cuerpo. Bueno, este es ya un funeral de un periodista y 2 combatientes. Más de 7 periodistas murieron en este ataque y 11 mujeres están detenidas y secuestradas por estos grupos. Más de 400 civiles murieron, más de 600 combatientes y más de 300.000 personas desplazadas, más de 18.000 personas refugiadas llegaron al Kurdistán de Irak. Ayer un medio kurdo entrevistó a una activista y abogada kurda que volvió a su casa, pero la vio ocupada por familiares de uno de estos terroristas. Solo le dieron 5 minutos para ver qué tal estaba su casa. Habían cambiado la cerradura y también tuvo que pedir permiso de un punto militar para poder entrar en la casa que construyó durante su vida. De hecho, dijo que no la habían dejado llevar sus fotos y objetos personales y la echaron de su casa. La última semana llegaron refugiados a estas 2 ciudades y ahora mismo están viviendo en casas de civiles kurdos y árabes, y estos civiles viven en un campo o en colegios. El día del funeral, pues la verdad nos atacaron también. Yo estaba ahí haciendo fotos. Atacaron muy cerca del cementerio, la gente no pudo enterrar a estos 3 personas. Tuvimos que huir todos y evacuar la zona. La resistencia de este pueblo, que ya lleva
en marzo cumplirá 9 años de la guerra. La gente sigue en la calle pidiendo, ya no pidiendo un Estado independiente ni pidiendo una autonomía, sino pidiendo paz y un poco de tranquilidad. La guerra paraba a las 8 de la mañana, empezaba a las 4 de la tarde, entonces eran las horas de cuando nos manifestábamos o íbamos la gente enterraba a sus muertos. Desgraciadamente, la mayoría de los medios informaban desde la otra parte de la frontera, la parte turca, claro, sin explicar realmente lo que estaba pasando, porque si llegasen a explicar los hechos como los estábamos viviendo, seguramente no estarían ahora mismo cubriendo desde Turquía o siguiendo viviendo en Turquía. La prensa extranjera, como he dicho, internacional, salió de la zona, pocos quedaron ahí, extranjeros no, sino periodistas locales. Las ONGs salieron y la prensa española hablaba de la situación psicológica de los civiles del otro lado de la frontera y no de los muertos o los crímenes que Erdogan y sus grupos estaban cometiendo. Muchos pueblos de la zona de Kırklareli son de mayoría cristiana, están totalmente evacuados. El pueblo de las mujeres, Jinuar, también está desalojado. Ahí vivían más de 100 mujeres que eran víctimas esclavas sexuales de ISIS o víctimas de la guerra de Siria o simplemente mujeres que no querían vivir en la sociedad y compartir su vida con mujeres que tienen los mismos problemas o la misma vida o el mismo proyecto político. Pero este pueblo también está desalojado porque lo bombardean muy cerca del pueblo. Y nada, pues la resistencia sigue y el pueblo sigue en la calle pidiendo paz, un poco de derechos. Nada más. Gracias. Si quieres hacer alguna pregunta o tal. Sí, ¿tú eres pregunta allí, aquí? Aquí, ahí. Sí. Bueno, aquí también, siempre explico lo que pasa ahí. Cuando estabas allí, ¿qué pasó todo eso? ¿Tenías algún medio de aquí en que estuvieras trabajando para matar? No, al principio no. Bueno, soy freelance, no trabajo con un medio concreto. He ido informando por Twitter. De hecho, intentaron varias veces cerrar mi cuenta desde Turquía, pero no lo pudieron hacer. Pero luego ya los medios, viendo que estoy ahí, pues empezaron a contactar conmigo. ¿Y te llegaron a amenazar alguna vez? Seguramente sí. Bueno, me llegan mensajes y comentarios en Twitter, pero... Pero así oficialmente... No, pero sí hace unos 10 días me llegó un mail en turco de un tribunal en Ankara. Me piden si no borras tal tweet, ya denunciaremos en Twitter porque estás hablando de crímenes contra la sociedad civil y contra personas civiles y Turquía no ha hecho esto. No. Y el tweet era, solo la foto del niño quemado con gases. Había puesto que Turquía está quemando niños kurdos con gases químicos y el mundo no escucha el grito del niño.
y era solo por este tweet. Al final el tweet, bueno, llegó a unos, no sé, 15.000 retweets, pero de repente desapareció. ¿Y cómo llegas hasta allí? ¿Qué vas? ¿Vía Turquía? No, ¿O vía...? evitando Turquía, no. Después del intento de golpe de Estado en 2016, empecé a hacer prácticas, acabé justo la carrera y empecé a hacer prácticas en un medio catalán y bueno, me dejaron escribir en la sección internacional cubriendo el golpe de Estado de Turquía. El consulado turco me envió carta de que lo que estoy explicando no es cierto y al final pidieron una entrevista con el director del periódico. Desde entonces ya me dijeron de no ir a Turquía. Y cuando viajo las 2 únicas veces desde el 2006, voy a Alemania y desde Frankfurt hay un vuelo directo al Kurdistán de Irak. Y desde ahí pues entro a Frankfurt, Sí. luego Kurdistán de Irak. Kurdistán de Irán, ¿no? O De sea, Irak. entras por Irán, por Irak, sí. Kurdistán. Sí, cruzando el río Tigris. Disculpa, ¿cuáles son los medios españoles e internacionales que te parecen como más, que escuchan más o que recogen más esas noticias? La verdad, últimamente hay una periodista turca que lo está explicando muy bien, lo hace en el Monitor. Y también hay la corresponsal de CNN, no me acuerdo ahora su nombre, pocos más. Al Jazeera, por ejemplo, la Que reclama. Al Jazeera es portavoz de por la relación entre Qatar y Turquía. Y en Turquía no hay revueltas, o sea, no hay protestas, no hay No. manifestaciones. Casi en todas partes del Kurdistán ha habido protestas, manifestaciones, menos en el Kurdistán turco. Y es lo que realmente yo tampoco lo entiendo, porque ahí viven unos 25 millones de kurdos. No ha habido ni una protesta, ni una concentración. Y he ido preguntando, porque realmente me parece rarísimo que tantas personas no hagan nada. Me dijeron es por miedo, porque han detenido a tantas personas. Y si 2 millones de kurdos salís juntos, os va a matar a todos. O sea, podríais hacer mucho, pero no. Hombre, casi me quisieron pegar a mí aquí, ¿Cómo? los turcos. Ya. Sí, a mí me pasó por preguntar cómo estaba el tema, el tío me dijo, no nos gustan los kurdos, no sé qué, yo, bueno, va a tomar por lo A mí me pasó así en la barrera, pidiendo. El Parlamento de las Islas Baleares condenó la invasión oficialmente hace unos 7 o 8 días, una semanita. El embajador turco les escribió una carta pidiendo explicaciones y por qué se están metiendo en un asunto de seguridad nacional del país. ¿Y dieron marcha atrás? ¿Cómo? ¿Dieron marcha atrás del Parlamento Balear? No, de momento no. Y es lo que intentamos hacer ahora en el Parlamento de Cataluña, a ver si lo logramos. ¿Todos los kurdos apoyan la revolución de Rojava? No, porque es de una ideología que no todos... No creo, no, porque la mayoría de los kurdos en Turquía, no todos, la mayoría apoyan el PKK, que es la misma ideología que la revolución de Rojava. No es la misma, ¿no? PKK no, a lo mejor no es el mismo partido político, pero el proyecto sí. Pero ideológicamente Rojava es encamina más hacia un... Aunque yo personalmente la primera visita, ellos siempre niegan de que no son el brazo del PKK en Siria, pero ostras, en cualquier ciudad está una enorme foto de Öcalan. Pero Öcalan cambió la tendencia al cartearse con Brookings, ¿no? ¿Cómo? Con el americano.
No he entendido. Pero Chalán, que está en la cárcel, encarcelado en la isla, él se carteó con Brooking, con un americano, y él ahí fue donde empezó a cambiar la tendencia del marxismo al anarquismo, o sea, el movimiento La verdad, libertario. ahora Öcalan no, aunque sigue siendo el líder del partido, pero ya sus decisiones no... Lo conocemos también por otra parte. Porque siempre cuando la única vía es comunicarse por los abogados, o luego escribe cartas y las envía a sus seguidores. Pero claro, las cartas siempre se filtran por el gobierno y nunca se sabe si son realmente sus palabras o han sido cambiadas. Yo te quería hacer una pregunta. Has dicho lo de la revolución de Rojava, ¿no? Que había un proyecto político, ¿no? El papel de la mujer, que gobernaba un hombre y una mujer y tal. Me gustaría, si pudieses, que definieras un poco ese proyecto político, que has hablado de que, bueno, estaba en una economía en auge y tal. Me gustaría que hablases un poco de ese proyecto político. A mí la parte que más me gustó de todo el proyecto político fue el Departamento de Economía de Mujeres, que también creo que ni siquiera aquí en Europa existe, y financiaban proyectos liderados por mujeres para ayudar que la mujer las mujeres fueran personas independientes, pudieran trabajar y proteger a sus familias. Bueno, el proyecto de Rojava se basa en que la mujer no sea una persona dependiente. Y aparte del sistema de confederalismo democrático que se basa en el rol de la mujer, en socialismo y ecologismo. No soy experta en el tema de confederalismo democrático ni ideológicamente ni... Por eso al principio he dicho no represento ningún partido. ¿Puedes hablar un poco sobre Gineology, el proyecto con perspectiva feminista y decolonial de las mujeres en Rojava? Sí. Quizás el único proyecto que realmente representa la idea de Gineology, que es la ciencia de la mujer, es el proyecto del pueblo de mujeres, porque desde el principio, de hecho el comité de la creación del pueblo, todas fueron mujeres, entre ellas creo que había una alemana y una catalana, si no me equivoco, y el resto eran mujeres kurdas. Ahí el proyecto del pueblo pues resumía todo el sistema, o el sistema también resumía la idea de la ciencia de las mujeres, porque ahí empezaban en la idea de que la mujer es la madre de la tierra. Por eso todas las casas fueron construidas materiales hechas por la tierra, y ecológicas, para no contaminar el medio ambiente. Yo creo que es uno de los proyectos que realmente, bueno, yo he visitado el pueblo, ahí ves realmente el poder de la mujer, ¿no? Y su capacidad no solo de construir un pueblo, sino de liderar la revolución. Las casas todas hechas de barro, madera, rodeado el pueblo de árboles, de campos, de cultivos, de huertos, para que el pueblo fuera dependiente, ¿no? Y para que, independiente, que todas esas mujeres puedan trabajar. Y de hecho en el pueblo solo vivían mujeres, ellas mismas protegían el pueblo y ellas mismas construyeron el pueblo. También fueron ellas mismas las que dividieron el trabajo entre ellas. Aparte de este trabajo, empezaron a dar conferencias. Era una conferencia cada semana sobre diferentes asuntos relacionados con la mujer, y para mí este pueblo resume toda esta revolución feminista y todo este concepto de Gineology.
resistencia cara afuera? La verdad, todos los departamentos están no 100% abandonados, sino 99% están abandonados. Porque la prioridad ahora es organizarse para defenderse, o sea, salvar vidas. Porque realmente cuando estás viviendo bajo bombas, no te importa ser mujer feminista o activista, no te importa más poder vivir mañana y poder ayudar a los que te rodean, a tus hijos, a tu familia, a tus vecinos. Y sí, la prioridad es salvar vidas ahora. De hecho, todas las ciudades, cuando he ido en marzo, habían puntos de control en la entrada y en la salida de las ciudades por tema de seguridad, porque la amenaza de ISIS seguía. Imagínate hasta llegar que estos puntos ahora estaban, cuando salí de allí estaban abandonados porque la mayoría del ejército o de la policía local estaba en la zona de frontera protegiendo a las personas civiles. Y luego las administraciones también abandonadas. Para trabajar de periodista ahí había que pedir permiso. Fui a 3, 4 departamentos, no había nadie, o sea, estaba todo patas arriba. ¿La resistencia del pueblo está armada? ¿Cómo? ¿La resistencia está armada? De la sociedad civil no. Solamente tienen, de hecho, tras el acuerdo entre Rusia y Turquía y cuando las patrullas rusas turcas empezaron a registrar los pueblos para ver realmente si los kurdos, el ejército kurdo había retirado sus fuerzas, la gente los pegaba con piedras, tomates, patatas, o sea, no tenían armas, porque si tienen armas, Turquía tendría como prueba de que el pueblo está realmente armado y son ellos los que nos atacan. Por eso la gente, aunque tengan armas, no lo utilizan. La resistencia es manifestarse, salir a la calle y manifestarse por la comunidad kurda que vive fuera, también nos manifestamos para llamar la atención o hacer presión a los gobiernos a ver si algo cambia. Sí. Una pregunta, voy a contar una historia. Hace 25 años, unos amigos se vieron hace 25 años, o sea, la situación ha cambiado mucho en 25 años, viajando por el Kurdistán turco, un poco por turismo, por arqueología, para visitar el monte, de las cabezas, y llegaron juntos, ¿vale? Con un guía del kurdo, llegaron a un pueblo por la noche para cenar, dormir, y al día siguiente seguir camino. Estamos hablando de 25 años, más o menos. Y al día siguiente el guía decía, ayer no os dije nada porque no quería preocuparos, quería que durmierais bien, pero el día anterior el ejército turco había acabado de atacar el pueblo ese, donde habían cenado y dormido con mis padres. Sí, eso pasó. Hace 25 años pasado. Sí, sí. En este sentido, ¿crees que sí, quizá el golpe de Estado, ¿no? Que hubo hace poco en Turquía, podría haber cambiado las cosas si hubiera ido adelante? No escucho. Sí. Que quizá, o sea, yo no lo veo tanto como un problema
Yo creo que Erdogan personalmente quiere convertirse en un sultán del imperio. De hecho, mucha gente de su partido acabó abandonando el partido porque realmente no es un hombre ya que tiene impunidad del mundo también, está haciendo todo lo que le da la gana y nadie le está frenando ni diciendo por qué. Tiene la carta de refugiados, abrir las fronteras, y también tiene la carta de tener espías, tiene un montón de sociedad de grupos terroristas dentro del país que ya Europa realmente le tiene miedo, y desde mi punto de vista es esto, que le están dejando hacer de todo. Y luego, si el golpe de Estado, no sé si vendría después de Erdogan un régimen mejor o peor, pero yo creo que durante toda la historia, aunque ha habido muchos masacres contra el pueblo kurdo, nadie ha hecho tanto como este señor. A ver, con los nuevos partidos que se están fundando en Turquía, a ver si las cosas cambian. Con Atatürk, por ejemplo, la situación era más pacífica. Que va él prohibió todo relacionado con los kurdos. Sí. Es cierto que el hermano de Erdogan tiene intereses, o sea, que él está sacando partido de los intereses. ¿Cuál? El hermano de Erdogan. ¿Cuál es el? Su hermano. Que pude leer en algún artículo que es el hermano de Erdogan, que él está metido en el tema del petróleo, que está sacando partido a todo el conflicto, a toda la historia de Siria, de la guerra de Siria y tal. No conozco la información, no. De su hermano no, pero sé de su yerno, que tiene relaciones económicas demasiadas buenas con el yerno de Trump, según he leído en The Economist, y creo que es esto dicen que es el secreto de esta relación tan buena entre Trump y Erdogan. Bueno, también que los dos están como una cama. Sí, sí, porque Trump quiere un loco más loco que él. Sí. Supongo que es por eso que le gustan todos estos locos como lo de Corea y Erdogan o Putin. Sí, estamos servidos. ¿Qué tipo de apoyo se puede hacer desde la sociedad civil en España, en Europa? Ella también me preguntó lo mismo. Yo creo que es más lógico, porque a veces hacemos cosas que a lo mejor no están bien y que penséis que puede ser más efectiva, ¿no? A la hora de hacer creo presión. que una también de las relaciones más buenas de Turquía es con España. De hecho, España es el segundo país en la venta de armas a Turquía, y fue también el último país europeo en la suspensión de esta venta. Pero decía que los contratos que aún están en vigor seguirían, solo no habrían contratos nuevos. Esto dijo el presidente del gobierno, pero bueno, vimos la gran foto de los dos hace 3-4 días en la cumbre de la OTAN, y luego el apoyo público del ejército español a la operación turca en el norte de Siria. Yo creo que desde aquí se puede hacer muchas cosas, presionar al gobierno español, lo máximo que podamos hacer. De hecho, me estoy metiendo mucho con el presidente del gobierno, no sé si me acabará dejando sin residencia, porque simplemente tengo residencia aquí. Residencia catalana, luego ya. A lo mejor me dan la nacionalidad catalana. Se lo tienes a Puigdemont. Mi amigo, ¿eh? Es muy buena relación. Sí, sí. Realmente es que manifestarnos a lo mejor es un arma que tenemos. Quizá el boicot a los productos. Boicot es que no hay tantos productos turcos. Bueno, el Barça lleva Beko.
ahí está. Sí, eso estaba pensando Estamos también. en ello ahora con el Por ejemplo. Sí, sí. Lo que que sabemos- Iveco, aparte de fabricar neveras y lavadoras, fabrica vehículos militares. Hay alguna, bueno, siempre hay alguien que señalar, pero hay alguien en España o Europa que se le pueda acusar directamente por crímenes contra la humanidad, que haya participado en estas operaciones militares, o hay alguien, algún Sí, en cargo España importante, turco importante, no entendí. más allá de un embajador que es culpable de... ¿Hay algún militar turco relacionado con estas operaciones que si sale de Turquía se le puede acusar o nombrar a alguien? Nunca dicen nombres públicos. O sea, a nivel estatal es solo el ejército turco, pero nunca dicen nombres concretos de personas concretas. No, pasaba en Yugoslavia, pues se sabía más o menos pues, quiénes No, eran los el jefes mayor militares. criminal es Erdogan. Ya. Estoy esperando que venga un día y pediré acreditación de cualquier medio de comunicación para estar en la rueda de prensa si se hace y tirarle un zapato en la cabeza. Realmente, o sea, esto me dejaría ya... Y lo que estábamos comentando antes, de que dices de que se puede hacer y tal, decíamos que sí, que bueno, que sí, lo único que se puede hacer, porque el boicot tampoco es muy efectivo, porque no hay mucho que boicotear y tal, porque que sí, que si hacemos manifestaciones o alguna cosa, que lo interesante sería hacerlo coordinado con otras ciudades y con tal, para que tenga un poco más de impacto, ¿sabes? Incluso ya pueden dar cobertura a los medios o tal, que tenga, si nos hacemos aquí nosotros una, ¿sabes? Entonces sé que sería interesante eso, que intentáramos coordinarnos con, no sé, hacer alguna cosa así un poco más potente. Sí. De hecho, muy pronto bueno, es que nuestro problema es que cada uno vive en una ciudad del estado, lejos de la otra, claro, y bueno, es una sociedad, somos inmigrantes, estamos más enfocados en trabajar, tener dinero, ayudar a la familia y poder visitar nuestra tierra una vez al año o, bueno, en mi caso 2 veces en 14 años. No tenemos una organización, ni tenemos una asociación, o sea, eso es nuestra culpa porque realmente me han ofrecido muchas ayudas, pero claro, no es, claro, yo personalmente no puedo ir pidiendo dinero del ayuntamiento o pidiendo cooperación con, no sé, un campo de refugiados o con la sociedad. Pero en esto estoy trabajando ahora, pero es que tengo ya tantas cosas para hacer y me he quedado sola al final para hacer una organización o asociación a un nivel un poquito más oficial y poder cooperar con las personas o con organizaciones de aquí que quieren ayudar. Hay una plataforma que cuando se hizo la concentración estábamos, después que me viene ahora la sigla, no era esa forma. Cuando estuvimos en la embajada turca. RISEP, que es una coordinadora, las concentraciones que se hicieron en octubre cuando la invasión se hicieron a través de esa coordinadora se hicieron en varias ciudades. De hecho se hizo un vídeo y también de los distintos sitios, hubo en Vigo, en Coruña, que somos muy poquitos siempre. Yo creo que la manifestación de Barcelona fue una de las más grandes, duró desde las 6 hasta las 12 que acabaron ocupando en Barcelona y Madrid, acabando ocupando las oficinas de Turkish Airlines en el aeropuerto de Madrid y de Barcelona. Sí. Bueno, yo estaba ahí, me llegaron vídeos. Fueron unas de las 2 más grandes. Esta mañana os habéis comentado eso, que los cursos no podéis estudiar cuando estáis en Siria, que os llamamos en atención. Ah, sí, bueno, es que si no tienes nacionalidad no puedes estudiar en la universidad. Bueno, cuando acabé el bachillerato, después ya no me dejaban, porque para apuntarte en la universidad te piden la nacionalidad y claro, si no la tienes pues te quedas en casa. Por eso, bueno, cuando
salir después en 2006 del país ilegalmente, porque no tenía pasaporte sirio. Al llegar a Barcelona, pues empecé con, pedí asilo político, me dieron residencia de 3 meses, renovable cada 3 meses. Al cabo de 2-3 años denegaron mi solicitud de asilo. Luego pedí apátrida, que también la rechazaron, porque aquellos años el gobierno español sigue teniendo la familia real española, buenas relaciones con el gobierno de Assad, y no interesaba reconocer y dar aceptar la solicitud de una persona que viene de Siria. Pasé unos 5 o 6 años sin papeles y ya empezó la guerra en Siria, nos dieron la nacionalidad y empezaron a arreglar los papeles ya, me dieron residencia, empecé a estudiar la prueba de acceso a la universidad, aprobé y empecé a estudiar periodismo. Mira, perdona, lo que has comentado, porque a mí me llama la atención, está relacionado también lo de los electrodomésticos, ¿no? Yo no imagino qué justificación puede tener un gobierno para pedirte venir para comprarte un electrodoméstico. Pues puede atacar con la batidora o alguna cosa, ¿sabes? Entonces, esa era una medida hecha ex profeso para oprimir a... Sí, caray, tío, fíjate. Y luego no tienes nacionalidad, no puedes huir del país. Para dejarte para luego decir, son ignorantes, es gente de pueblo, gente de montaña, gente que no ha estudiado. Sí. ¿Cuál es el papel del régimen de Al-Assad? ¿Cómo? El papel del régimen de Al-Assad y las fuerzas políticas que le han apoyado todos estos años. ¿Ahora mismo? Sí. Pues y ahora sabemos que hubo muchas fuerzas políticas de la izquierda que se dedicaron a decir que Al-Assad era el máximo exponente del antiimperialismo. De hecho, la verdad, ha cometido crímenes contra la humanidad, ha matado a más de 500.000 de personas sirias, civiles que solamente pedían un poco de derechos, un poco más de libertad. Al principio de los primeros meses de la guerra, la gente no pedía cambio de régimen, simplemente pedían un poco de derechos. Es el responsable de todo el desastre, porque si hubiera reformado o hubiera ofrecido algunos cambios, no estaríamos en esta situación ahora. ¿Y el ejército sirio no está defendiendo, entre comillas, su frontera? Digo, ¿sabes, no? Entre comillas, es vuestro territorio. Pero... cuando Turquía atacó a Afrin en 2018, dijeron que en declaraciones oficiales que es una invasión extranjera y no la aceptamos, es ocupación y intervención en la soberanía de un Estado independiente y estas palabras. Sí, queda muy bonito. Y luego tenía Rusia, Irán en el país, operando en el país, atacando a los civiles, pero no hicieron nada respecto al tema de Afrin. Pero ahora con la ocupación de Sarikania y Tel Aviv dijeron lo mismo, pero después del acuerdo entre Turquía y Rusia y las patrullas conjuntas en las zonas de Rojava, soldados del ejército sirio oficial llegaron a la zona kurda, porque los kurdos vieron que la única solución buena entre todas las malas es también una solución mala, pero es la buena entre todas, es pactar con el régimen para que el régimen vuelva a estar en la zona, a lo mejor así frenan la invasión de Erdogan. ¿Y las fuerzas democráticas sirias están actuando en la zona? ¿Se están defendiendo la población? No, se han retirado de toda la zona. Sí, los obligaron a retirarse de la zona. Están ahora más al sur, alejados de unos 30 a 50 kilómetros de la frontera. ¿En Kobani también? Sí, en Kobani también. Porque la frontera pasa por centro. Es que desgraciadamente todas las ciudades de Rojava tocan la frontera. En mi ciudad la frontera pasa por el centro, en Kobani pasaba lo mismo, en Derbesi, en Derek, casi todos.
Y nada, pues el régimen de Assad envió unos 2.000 soldados a la zona, pero sin armas, sin tanques, sin aviación, llegaron en camiones. Hay vídeos de la llegada del ejército sirio en camiones, con un Kalashnikov cada uno y punto, nada más. De hecho, por eso más de 12 soldados murieron en las 3 primeras noches que estaban patrullando en la zona de Teltamer, murieron por ataques del ejército turco. Hay ahora un grito entre las milicianas que dicen que nuestras amigas son las montañas. Se han retirado a las montañas, ¿no? Bueno, se han retirado de la montaña, sí. Bueno, es que la zona de Rojava casi no hay, si no es la zona de Afrin, no hay montañas. Pero sí están en las montañas de Turquía, en las montañas de Kurdistán de Irak. Y una parte de ellos también en las montañas de Irán. Y es la montaña que salvó a muchos kurdos durante todos estos siglos y años contra todos estos regímenes dictatoriales que tuvimos durante nuestra historia. Por eso tenemos este dicho sagrado: nuestras únicas amigas son las montañas. Gracias por el rato. Gracias por venir. Así el documental de mañana lo traduje yo.